Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, a las 13 horas por astele.tv en Contrapunto TV. Como les anuncié con anticipación, hoy tenemos un tema que está en el centro del debate público, que tiene gran interés, sobre todo para la cuestión político-electoral, y que ha generado una gran incertidumbre de un tiempo a la fecha, que tiene que ver con el relevo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, mejor conocida como FEPADE. Y bueno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros uno de los que son protagonistas del proceso, pues se registró justamente para participar en el proceso de selección del fiscal. Y pues tenemos el gusto que esté con nosotros, ya ha estado otras veces, Mario Velasco. Gracias, Enrique, gracias por invitarme. Ustedes ya lo conocen, es un abogado prestigiado. Gracias, Enrique. Ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito de la abogacía y del ámbito público. Y bueno, pues qué gusto que esté aquí, quien nos puede explicar, ¿verdad? ¿Qué es eso de la FEPADE? ¿A qué se dedica? En fin, a ver, Mario, por favor, ahí tenemos también una imagen para todavía. Díganos qué es la FEPADE, por qué aparece ahí la PGR y todo eso. Oye, Enrique, antes quiero agradecerte y agradecer a tu programa Contrapunto y Astele TV, pues como siempre por la generosidad del tiempo y del espacio. La FEPADE es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, como ustedes saben. Es una fiscalía que tiene cierta autonomía, pero pertenece a la Procuraduría General de la República. No tiene una autonomía total constitucional, ninguna la tiene, es la discusión análoga que hay con respecto a la Fiscalía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, sí tiene cierta autonomía técnica para operar. La Fiscalía de Delitos Electorales, pues, como ustedes saben, en el ámbito de la competencia política, nace y tiene su origen para precisamente vigilar que no se cometan delitos electorales y sobre todo, pues, porque en nuestra naciente democracia, pues se traían muchos atavismos de estos delincuentes electorales y por supuesto que esta misma competencia política álgida trajo que también muchos partidos estuvieran en la tentación y los cometiesen en los distintos procesos. Para evitar esto se hizo la Fiscalía Especial en Delitos Electorales para perseguir los delitos que tienen que ver con el ámbito netamente electoral. ¿Qué atribuciones tiene? ¿Qué tantos dientes tiene esta Fiscalía? Pues mira, la Fiscalía evidentemente tiene dientes porque pues es parte de la Abogacía General de la Nación, es decir, de la parte que persigue los delitos de que te acusa. Pero por otro lado, pues los delitos electorales en México no son graves. Al no ser graves hay muchos tratadistas, autores que dicen, y por cierto ayer un senador me decía que pues no encontraba la bibliografía suficiente cuando yo decía en mi ensayo de que expertos. ¿Qué expertos? Bueno, pues los muchos que he compilado en las revistas o libros que hemos hecho de temas electorales han dicho que al no ser graves los delitos electorales no tienen un carácter inhibitorio. A ver, para que podamos entender, cuando Mario dice que no son graves, no quiere decir que no tengan un impacto para el proceso electoral. Así es. Porque en ese sentido sí son graves. Pero me imagino que tú te refieres a que no son tipificados como graves en el sistema penal acusatorio. Exactamente, tu precisión es muy válida. Los delitos electorales son muy graves porque atentan contra la voluntad de la sociedad y atentan contra la democracia misma, que es parte de nuestro sistema de gobierno. Pero como tú bien dices, las conductas que se tipifican y que se convierten en delitos electorales no son graves en cuanto a su castigo. ¿Qué implica que no sean consideradas graves? Por ejemplo, pueden, casi en todos los casos son sujetas de salir bajo fianza, ¿no? La penalidad, a pesar de que la penalidad más grave puede ser de 8 o 9 años, no, pues casi no se ha aplicado. Y para la trascendencia que tienen los delitos electorales es una penalidad, siendo su punto máximo, pequeña. Entonces, al no ser de gravedad, esto crea un efecto de demostración e incentiva a los operadores electorales con vicios, es decir, pueden ser los denominados mapaches. Antes los delitos electorales eran pues, el robo de urnas,
no permitir la instalación de casillas, el engordar las urnas, el alterar las actas. Pero pues los delitos se fueron sofisticando, ya los delitos más recurrentes no son esos. Los delitos más recurrentes, el más recurrente de todos, el número 1, es la utilización de programas sociales o programas de gobierno con fines electorales. ¿Por qué crees que los hayan tipificado como no graves? Mira, pues también hay muchos tratadistas. ¿Cuál será el espíritu de la ley? Mira, más que el espíritu de la ley, yo diría que el espíritu de quienes hicieron la ley. Muchos tratadistas, y con los cuales coincido, dicen que esto puede ser precisamente un arreglo entre políticos y un arreglo entre partidos para que, como todos cometen delitos electorales, pues a pesar de que haya acusaciones mutuas y recíprocas, pues la sangre no llegue al río, por decirlo de algún modo. Hay muchos tratadistas que dicen que a propósito no se mantiene la gravedad de estos delitos para que pues los partidos de alguna manera tengan pues cierto margen en su negociación, o bien porque así lo han decidido, para que pues como se acusan mutuamente y hay siempre pues tela de donde cortar en todas las organizaciones, pues bueno. ¿No será que eso, porque si es como lo dices, me parece ahora sí que muy grave que esa tipificación responda a un acuerdo político? ¿No será más bien que como tenemos un sistema electoral sobreregulado, ¿sí? En la medida en que se sobreregula algo, pues cualquiera puede caer en falta, ¿no? Entonces, si cualquiera puede caer en falta, y si cualquiera que puede caer en falta lo puedes meter a la cárcel, entonces se presta más bien para que haya distorsiones, corruptelas y demás. ¿No será más bien porque hay una sobreregulación? Mira, en parte podría coincidir contigo, nada más que me parece sospechoso que en tantos años los delitos no se han modernizado, los delitos electorales, las conductas que se tipifican no se han modernizado. Por otro lado, tenemos que hay, como tú bien dices, en esta sobreregulación electoral, hay muchas cosas que son faltas de carácter incluso administrativo, pero no constituyen delitos. Es decir, puedes un rebase tope de campañas, a menos de que se pruebe la ilicitud del financiamiento, puede tener un carácter que puede anular incluso la elección, pero no caer en un delito. Entonces, no estamos aparejando esa sobreregulación con el marco legal que tiene que ver con la tipificación de las conductas que se conviertan en delitos electorales. Me explico mejor. No, pareciera que tienen razón, pareciera que se quedan atrás estas conductas, pero la realidad es que no se han actualizado. Y la actualización número 1 que se tiene que hacer es la de ponerle gravedad a estos delitos y que se abarquen también otro tipo de conductas, que se modernicen, que se hagan nuevos delitos, que se haga un código penal electoral, un apartado, me refiero, mucho más grave, que contemple más la gravedad de estos delitos y que contemple otro tipo de conductas, y sobre todo que se clarifiquen. Me doy a entender con un ejemplo. Un ministro de un púlpito puede pedir el voto para un partido. Comete un delito electoral si dice voten por el PRI, PRD o PAN. Pero si dice voten por el partido de la banderita, o voten por el partido que tiene los colores del cielo, o voten por el partido que tenga un sol, no es un delito electoral. Pero qué bueno que comentas sería bueno que nos explicaras cuáles pueden ser considerados delitos electorales y luego cuáles son los principales delitos electorales que en la práctica se dan. Regreso a otro ejemplo precisamente para ajustarme a tu pregunta. Si un candidato, o yo soy candidato, o tú regalas despensas, no es un delito electoral. Es un delito electoral si pides el voto por esas despensas. Pero si llegas a una comunidad, a un distrito, a una población, y regalas despensas, no es un delito. Es un delito solamente si pides el voto. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que las personas que pueden delinquir electoralmente tienen un margen de maniobra demasiado amplio, porque las conductas y los delitos no se han ajustado y no tienen un mayor rango de precisión. Ese es mi punto. Yo ajustaría a decir,
si desde el púlpito pides el voto para cualquier partido, aún sin mencionarlo, pero pides el voto, cometes un delito electoral. Desde el púlpito no puedes pedir el voto. Eso sería de ajustarlo. O si tú regalas despensas en ciertos tiempos electorales o que se acerquen, o eres un secretario de desarrollo rural y de pronto, siendo secretario, vas y obsequias fertilizante a los productores del campo, y después, a los 2 meses eres candidato, y vas ahí, obviamente no les vas a recordar que les regalaste el fertilizante, pero tu mera presencia va a asociar ese fertilizante con ese pedimento del voto. Entonces, la adecuación de las conductas tiene que ser más dinámica, más moderna. Hay que actualizar ese punto. Creo que el delito más recurrente que hay, insisto, el uso de programas sociales, también debe ser identificable básicamente en la coordinación que debe de haber entre la Fiscalía de Delitos Electorales, la FEPADE, los delitos electorales federales y por supuesto los locales. Recordemos que cada Procuraduría de Justicia en los estados o de la Ciudad de México tiene una unidad de delitos electorales. Entonces se crean convenios de colaboración, ya sea que la FEPADE los apoye para perseguir delitos en elecciones locales o viceversa, que la FEPADE se recargue en ellos para que le ayuden a localizar delitos federales o ambas simultáneamente. Aún esos acuerdos de colaboración, decía yo ayer en mi intervención en el Senado de la República, deben de modernizarse y perfeccionarse para que se identifiquen bien los delitos. Por ejemplo, si tú usas un programa federal, estás a un nivel local, municipal o un gobierno del estado, y utilizas un programa federal para hacer propaganda a favor de un partido, candidato o plataforma política o ideología determinada que se contenga en algún partido, bueno, pues entonces el hecho de que fuera el hecho de que sea un programa federal el que estás usando para una elección local no deja de ser un delito. Es decir, esa aplicación y esa identificación la puede dar la Procuraduría Local, su unidad local especializada en delitos electorales, reportar la FEPADE, ¿verdad? Y decir, están utilizando un programa federal. Oye, y en este blindaje, justamente este blindaje para evitar eso, ¿la FEPADE participa en este blindaje? Se supone que hay todo ahorita que mencionaste la coordinación. Sí. Se supone que justamente deben de participar las instancias que justamente coadyuven para que no se dé este tipo de situaciones. ¿La FEPADE participa en eso? Mira, como tú sabes, el trípode del sistema electoral mexicano son el Instituto Nacional de Elecciones, el Tribunal Federal Electoral y por supuesto la FEPADE. Ellos conforman el sistema electoral mexicano. Entonces, efectivamente, la FEPADE pues tiene colaboración, incluso le puede dar parte el INE o le puede dar parte el tribunal si detectan un delito. Recordamos que el INE y el tribunal se fijan en las faltas que tienen carácter administrativo y que pueden llevar incluso a anular una elección, pero no tienen un carácter penal. El carácter penal solamente lo tiene la FEPADE. Entonces, se debe de dar parte o se debe de hacer una denuncia si es que localizan las otras dos patas de este trípode electoral a la FEPADE. Pero fíjate, me comentabas que si tú entregas una despensa y no dices nada, no es delito. No. Que si dices, oye, vota por... O pásame tu credencial de elector. Claro. Bueno, si hay, digamos, hay una prueba, digamos, pues sí es fácil denunciar a alguien. Pero ¿cómo denuncias a alguien que entregó una despensa? Se presta mucho a una subjetividad, ¿no? Que claro. La persona a la que le entregaste a lo mejor le caíste mal y él te podría denunciar, aunque no lo hayas hecho. Este señor me dijo que votara por fulano. Entonces, fíjate, si lo tipificas como grave, entonces se puede prestar a muchas situaciones de injusticia, ¿no? Porque bueno, tienes que localizar qué conductas tipificadas, qué delitos dentro del rango de los delitos electorales deben de ser tipificadas como graves. Esa quizá es un delito electoral, pero no sería tan grave, pero el que sí sería muy grave es que utilizaras un programa social
Ah, bueno, entonces fíjate, eso sí. Hay un rango de gravedad. Este matiz es importante, que entre los delitos electorales no todos tendrían que ser considerados graves. Es precisamente lo que es parte del estudio y el rediseño de estas conductas, de estos delitos que contemplen estas conductas y como bien dice, hacer una separación. Evidentemente no es lo mismo el robo famélico, el que roba alimentos por primera vez por una cuestión de sufrir hambre, a una persona que robe, a un carterista que robe constantemente las carteras en el supermercado, o al que cometa un abuso sexual contra mujeres en el supermercado, o contra quien asalte o asesine a alguien en el supermercado. A ver, ¿qué otros delitos electorales hay aparte de estos que estás mencionando? Bueno, el mal uso, a través del mal uso de la credencial electoral, y ayer un senador me preguntaba de eso reiteradamente. El delito más recurrente vimos es el uso de programas sociales, pero los segundos es los que tienen que ver con la credencial de elector. A ver, platícanos en qué consiste. El que te pidan, por ejemplo, la credencial de elector para otorgarte a cambio no solamente un programa social, cualquier prebenda de gobierno, cualquier prebenda personal, el hecho de pedirte la credencial de elector es ya un delito electoral. Por ejemplo, hace poco también otro tipo de delito electoral se dio, y es que en un módulo del Instituto Nacional de Elecciones estaban vendiendo las credenciales de elector por 5,000 pesos a personas que lo requirieran. Esto, por supuesto, es muy grave porque ese documento puede prestarse para el fraude. Pero son credenciales piratas, me imagino. No, son credenciales con datos falsos. Piratas lo serían si le estuvieran haciendo fuera del módulo. Son credenciales legales y legítimas del módulo del Instituto de Elecciones, pero con datos falsos. Es decir, serían piratas o clonadas si tú las haces por fuera y las falsificas. Pero eso que dices lo tendrían que hacer desde adentro, ¿no? Por eso, es lo que estoy comentando. Estos funcionarios del INE lo hacían dentro del módulo. Entonces, con esas credenciales, las cuales tenían un número foliado, las cuales eran legales, pero con datos falsos, se puede prestar incluso a la delincuencia organizada. Es algo muy grave. Entonces, ese tipo de delito electoral a mí se me hace grave por la trascendencia que tiene. Recordemos que parte de tipificar una conducta tiene también que ver con el impacto o el alto impacto que puede tener el delito. A lo mejor es pedir una credencial falsa y cobrar 5,000 pesos por ello, aparentemente es un delito no grave, pero lo grave es que puede prestarse para fraudes o la delincuencia organizada. Claro. Entonces, ese tipo de conductas son las que hay que localizar bien. Por ejemplo, una práctica muy común es que gente que da un domicilio que no es real. Así es. Para poder votar en determinada circunscripción. ¿Eso sería un delito? Así es. Porque estás haciendo mal uso de la identificación electoral. Pero también recordemos que aquí, en el caso de los delitos electorales, también puede cometer un delito el que llega y también está pidiendo una prebenda para que voten por ti. Es decir, llega y dice, yo represento a 200 personas, aquí tengo sus credenciales de elector. Y si quieres que votemos por ti, me tienes que dar algo a cambio. No solamente el que ofrece, también el que solicita puede cometer un delito. Estos delitos son transversalmente relacionados con los delitos de la corrupción. Nada más que como están trasladados al ámbito de la esfera de lo netamente electoral, son delitos electorales. Oye, la manipulación del padrón electoral, ¿qué tanto se está dando? Un delito. Bueno, pues la manipulación. ¿Qué tan frecuente se está dando? Bueno, la manipulación del padrón, los casos más famosos pues fueron los que se dieron en el Movimiento Ciudadano que ahora integra el Frente, donde 2 veces reiteradamente, incluso era causal de pérdida del registro del partido, donde 2 veces hicieron mal uso del padrón. Parece que una vez fue vendido a una empresa estadounidense y parece que la segunda a una organización pública o viceversa. Ese mal uso del padrón, por ejemplo, es un delito grave, porque estás dando la confidencialidad de datos, localizaciones, dirección de personas, datos que tienen que estar bajo absoluto resguardo y confidencialidad. Estás haciendo mal uso de ellos. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Pues estamos aquí con Mario Velasco platicando muy animadamente sobre temas muy candentes que nos deben de preocupar, sobre todo lo relativo a los delitos electorales que desafortunadamente han proliferado en razón directa de entre más se ha sobreregulado la ley electoral, pareciera que está promoviendo la proliferación de delitos. Particularmente hay que comentar uno que ha incidido y que ha generado gran polémica y que se ha llegado a tribunales y que han estado las elecciones en jaque, que tiene que ver con los dineros. ¿Qué pasa con los dineros limpios y sucios para las elecciones, Mario? Bueno, recordemos que nuestro sistema electoral, el financiamiento público se da precisamente para que los partidos y los candidatos estén alejados de los intereses privados. Intereses privados que pueden ser legítimos, dinero bien habido, de empresas bien establecidas, o bien dinero mal habido, de la delincuencia organizada, o bien de la corrupción. Es decir, dinero que proviene de la ilicitud de la delincuencia. Tenemos una imagen de un tema muy candente, si podemos verla, por favor. Exacto, Odebrecht. Este es un tema, dicen que es una papa caliente, muchos acusan que a Santiago Nieto le costó el cargo. ¿Cómo fue esto de Odebrecht? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Que está hasta ahorita en un video donde supuestamente un ejecutivo de Odebrecht está denunciando a Emilio Lozoya por de haberle dado dinero y todo eso. ¿Qué piensas de todo esto? Porque es un ejemplo de los delitos electorales, ¿no? Bueno, pues precisamente yo creo que el delito más sensible es precisamente la penetración de dinero lícito o ilícito, pero excesivo o indebido e ilegal en las campañas. El caso de Odebrecht yo creo que tiene muchos matices. Uno, que tiene que ver con la sobreexposición que hizo el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto, hablando de cosas que sí están contenidas y que tienen nivel de confidencialidad y secrecía en una carpeta de investigación. Eso es fundamental, que una investigación tiene que guardar. Sin duda, lo es para un ministerio público de cualquier nivel, para cualquier fiscal en cualquier parte del mundo, para cualquier procuraduría, para cualquier fiscalía general. Hubo filtraciones comprometedoras, ¿no? Y además de las filtraciones, no necesidad de las filtraciones, él mismo salió a dar conferencias de prensa donde hablaba de la confidencialidad de las carpetas respecto a este tema. El titular de la Procuraduría General de la República
tuvo razón, tiene razón cuando argumenta que dice que ese tipo de situaciones, esa sobreexposición, daña el debido proceso y que puede ser incluso elemento que puede arguir la contraparte para precisamente echar abajo todo el asunto. Y más allá de que sea real o no, justamente el abogado de Lozoya dice que el hecho de que salga un video ya está dañando el debido proceso. Así es, porque aparte la carpeta en un asunto delicado, como en también los asuntos que tienen que ver de la lucha contra la corrupción, recordemos que estamos hablando de la vida y el prestigio de personas. La confidencialidad del debido proceso es para garantizar los derechos que tienen incluso los indiciados. Por eso es debido proceso. A un fiscal tener sobreexposición y el hablar de estos datos ante la opinión pública de esa manera, pues está evidentemente entorpeciendo la investigación y dañando la carpeta y permitiendo que la contraparte pueda echar abajo el asunto, por un lado. Por el otro, evidentemente, pues Odebrecht ha tenido, pues casi en todos los procesos electorales de América Latina, y sin importar ideologías, tú que eres muy partidario de la Revolución Bolivariana, bueno. Ha tenido Odebrecht. Sí, pues la de Simón Bolívar, la de la independencia. Odebrecht ha tenido Odebrecht, pues muchas, ha tenido contacto con muchos gobiernos de chile dulce y de manteca en Latinoamérica. Todo el continente. Entonces, realmente, pues para los intereses que hay de entorpecer o de favorecer a cualquier elección, pues no hay ideología. Se cumple lo que dicen los banqueros suizos, el dinero no tiene aroma. Pero a ver, es rebasar los gastos de campaña o recibir dinero ilícito, debería ser delito grave. Debe ser un delito grave porque, insisto, pueden los recursos venir de las empresas o de los intereses que son totalmente transparentes, o puede venir de la delincuencia organizada. En cualquiera de los ambos casos, buscan comprometer al candidato, al futuro gobernante o al futuro legislador, buscan comprometerlo para de alguna manera cobrarle posteriormente con algún tipo de prebenda a favor esa donación o esa aportación. Por eso es una cuestión tan delicada y que tiene que ser, a mi juicio, tiene que ser tipificada con un delito muy grave. Y a pesar, digamos, más allá de la tipificación, a pesar de la gravedad, digamos, no en el sentido penal, sino del hecho, sí, también se acusó a Santiago Nieto. Bueno, por un lado, los enemigos del gobierno decían que bueno, lo corrieron porque no, porque quería investigar a Lozoya. Pero también lo acusaban él de ser un fiscal carnal, en el sentido de que no investigaba casos de políticos de la oposición que también estuvieron en esos supuestos. Pensemos a los recaudadoras, ¿no? A Eva Cadena, por ejemplo. O sea, no se ve, y digamos es un cuestionamiento en general a la FEPADE, no se ve que se esté castigando, pese a la gravedad, más allá de que sea delito grave o no, pese a la gravedad del hecho, no se ve que la FEPADE esté castigando a políticos que estén violando la ley en ese aspecto. Lo que pasa es que el fiscal de la FEPADE evidentemente no debe tener correas de transmisión. Se oye muy ideal y hasta onírico decir esto, pero debe de estar el fiscal apartado de intereses partidistas, porque si no lo hace puede ocurrir lo que tú bien señalas. Es decir, a mí me parece muy grave que una inadecuada e inapropiada actuación de un fiscal electoral sea cuestionada cuando le dicen, oye, persigues a unos y a otros no. La actitud de ser imparcial. Por supuesto que eso es un mundo ideal, pero tenemos que caminar hacia eso. ¿Cómo vamos a lograrlo? Entre lo real y lo ideal se encuentra lo posible. ¿Cómo vamos a lograr eso? Crear delitos graves. Una pregunta que me parecía interesante también es que en este gobierno abierto que está tan de moda y que les gusta mucho decir en el Senado, pues obviamente un fiscal debe de informar lo justo en términos de la necesidad y en términos del derecho que tiene la opinión pública de conocer datos no confidenciales. Pero a través de informar y de también de estar en contacto con los, digamos que con los académicos y expertos, puede mejorar y perfeccionar su labor el fiscal. Insisto,
manteniendo en todo momento el resguardo y la secrecía de las carpetas de investigación. Ese es el interés supremo que, para mi punto de vista, debe prevalecer. Si entorpeces el debido proceso y tú mismo como fiscal lo entorpeces, pues entonces todo se va por la borda. Claro. Sí, también hay una gran discusión sobre esta pureza que se busca en los fiscales. Así es. Yo soy contrario a pensar que un fiscal tenga que ser absoluto. O sea, no existe nadie 100% químicamente puro. Además, alguien pensando que nada más sea académico, investigador. No tendría la experiencia. Y sobre todo política, ¿no? O sea, una cosa es una experiencia partidista y otra cosa una experiencia política. Sin duda. Entonces, quien debe, para mí, en la selección del fiscal debe ser alguien que tenga una experiencia política, que conozca realmente todas las mañas, digamos, de los políticos. Sin duda. Porque el que es académico, pues a lo mejor sí le dice, no, pues el señor nunca ha estado involucrado. Pues para mí es un hándicap en contra. Es un mundo etéreo, claro. Yo ayer también exponía que yo he sido consultor de muchos políticos y de muchos candidatos, de muchos partidos políticos. Lo exponía yo. Y esto, yo como consultor les he dicho qué no deben hacer. No me he prestado para la triquiñuela de a ver cómo le haces. Si le he dicho, si haces esta conducta es un delito electoral, o bien pones en riesgo tu candidatura o pones en riesgo tu registro. Bueno, amigos, ahora que vamos a aprovechar a Mario, ya que hemos hablado de un contexto general y de las funciones de la FEPADE, ahora que nos platique su experiencia. Ustedes saben que Mario Velasco, pues creo que son 22 o 21, porque creo que ya se dio de baja alguno. Sí, estaba de viaje y no sé ayer. Hay 21 candidatos para la FEPADE y justamente ayer hubo una comparecencia en el Senado. Me gustaría que Mario nos platicara su experiencia porque no fue cualquier cosa, ¿no? Mira, Enrique, ayer lo que sí me preocupó, mira, yo como estudioso de los asuntos y los temas electorales y los que tienen que ver del combate a la corrupción y a la impunidad, yo no me creo fácilmente la propaganda cuando dicen tal o cual candidato es un peligro para México, o este es el salvador de la patria, o este es el mesiánico, etcétera. No me creo esos asuntos, esos issues, como dirían en inglés, esos asuntos y temas de la propaganda política. Sin embargo, ayer me tocó vivir en carne propia una experiencia que yo te comentaba, no muy agradable, cuando llego caminando yo a la sede del Senado, donde me llaman a comparecer a las 11 de la mañana, llego yo media hora antes, como lo solicitan, y me encuentro con que hay un acordonamiento de personas que no permiten el acceso a través de varias calles. Incluso desde Antonio Caso tenían cerrado para que nadie accediera al Senado, las calles de Madrid y la de París. Se estaban bloqueando. Estaban bloqueando totalmente para que nadie accediese. Y obviamente desde el Senado, como en un fuerte en la época de un ataque apache, pues totalmente encerrados a piedra y lodo. Estaban protestando contra la ley de seguridad. Estaban protestando contra la ley de seguridad interior. Contra la ley de seguridad interna. Estaban protestando contra eso porque algunos argumentan que es la militarización del país, que se va a militarizar el país, que va a haber represión y mano dura, etcétera. Casi entramos a una dictadura militar. Tú que eres también fanático de todos los... Tampoco me creo esa propaganda. Tampoco se creó en esa propaganda. Sin embargo, estas personas, cuando yo intenté ingresar al área donde estaba la sede del Senado, y les explicaba yo el por qué iba yo iba a trabajar, no iba a un asunto político, iba a una cuestión incluso que tenía que conservar a la sociedad. Yo sí estoy muy casado con ese tema, de que es la única manera en que podemos cambiar las cosas, es participar en estos procesos que abre el Senado a la sociedad civil para que nos inscribamos y participamos como especialistas. ¿Hicieron algo a ti en lo personal, no diría una dama por cuestiones obvias, pero una señora se dirigió a mí de una manera muy insultante, insultos realmente demasiado subidos de tono, obviamente por caballerosidad no se los contesté y porque además pues yo considero que estamos en otro nivel de entendimiento con las personas, y yo le decía, oiga, ¿por qué esas palabras de odio? ¿Por qué yo no le he hecho nada, no la conozco usted? ¿Por qué se dirige así? No solamente a mí, a todos los que intentaban por trabajo, por cualquier trámite o circunstancia ingresar al Senado, todo se dirigía así de esa manera.
Entonces esa carga de odio, y me parece que dicen los medios, no lo digo yo para que después no vayan a creer que es una cuestión personal, dicen los medios que eran grupos ligados al señor Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, que es un activista profesional y que recurre a esos métodos, ¿verdad?, para asusar y... Pero esa creo que sí es una mala propaganda, porque si ellos están ligados a un movimiento que está, dicen ellos, por la paz, ¿no? Y no me considero anti ningún partido político ni anti ningún candidato, sí considero que es grave que este tipo de situaciones se den porque se está fomentando, ni siquiera la violencia, está fomentando el odio. Es decir, Bueno, acuérdate que él en lo personal está tratando de hacer méritos para que sea perdonado por el Mesías. Él cayó del Olimpo hace tiempo. Entonces ahora está en una actitud para demostrar que efectivamente él merece reingresar al Olimpo, ¿no? Entonces por eso pero yo creo que está no, haciendo ese tipo de acciones. yo creo que involucrar a ciudadanos inocentes, y yo no me espanto ni me siento mal en lo personal por la anécdota, pero sí considero muy grave que el abuso hacia los ciudadanos que están en la normalidad de su vida puede provenir no solamente de un Estado represor, sino también de grupos, ¿verdad?, que con ninguna autoridad, pues también vulneran tus derechos. Eso me pareció muy grave. Pude entrar al Senado, salió personal del Senado de la Comisión de Justicia precisamente para que hiciera la comparecencia. Brinqué, me intentaron violentar casi entre 5 y 6 personas, ¿verdad?, por brincarme la valla que ellos mismos habían hecho, evidentemente de manera ilegal, inapropiada, indebida, antinormativa, etcétera. Entonces pude acceder al Senado y inmediatamente pues me llevaron a comparecer. ¿Cuánto duró la comparecencia? 10 minutos, parece que me excedí un poco porque inmediatamente me mandaron que llame el papelito típico de que ya me ¿Tuviste había que excedido. presentar un ensayo o algo así? Tuve que presentar un ensayo y realmente el ensayo, si tú lo quieres bibliografiar o no, es un asunto personal. Yo puedo presentar algo no bibliografiado y quizá para algunas perspectivas no tenga sustento, pero yo como especialista pues me estoy autosustentando a mí mismo. Bueno, hoy, a continuación vamos a ver qué narró Mario en su ensayo y regresamos. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Ahora, bueno, a continuación, Mario nos va a exponer cuál fue la tesis principal de su ensayo, que como todo el mundo sabe, el ensayo es un género literario de exposición libre, no requiere citas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu tesis principal, Mario? Gracias, Quique. En efecto, como tú dices, un ensayo es libre. Simplemente yo presenté en este ensayo mi opinión de que, uno, los delitos no eran graves, y al no ser graves se perdía el carácter inhibitorio y se creaba un efecto de demostración donde los delincuentes electorales pues sí, simplemente evaluaban el riesgo y al considerar que no era demasiado trascendente, esto los animaba, por un lado. Dos, que se tenía que tipificar estos delitos como graves. Y tres, que se debía de observar que el principal riesgo que se veía venir, sobre todo en un espacio, en una esfera de alta competencia política, y sobre todo en el marco del proceso que se viene el año que entra, que va a ser muy ríspido, álgido, y que va a ser de una alta competitividad, pues obviamente la vigilancia del dinero, legal o ilegal, que pudiese entrar a las campañas, era algo que el fiscal tenía que darle completa prioridad. Oye, ¿y realmente crees que vaya a quedar el mejor o va a quedar el que la presión política, la negociación vaya a decidir? Mira, yo creo que entre mis colegas, mujeres y hombres que se inscribieron, hay gente muy capaz, que tiene distintos rangos de experiencia, unos más académicos, otros más son simplemente gubernamental o institucional, pero creo que el fiscal electoral va a ser el más adecuado si se ponen de acuerdo en la figura y en que esta persona, precisamente por estar de acuerdo la mayor parte de los partidos o estar mayoritariamente con un apoyo de los legisladores, pueda hacer bien su trabajo. Si es solo un grupo el que lo impulsa, va a estar sujeto a ese grupo. Es que debe quedar bien legitimado, ¿no? Porque sin duda. Si no, nos vuelve a pasar lo mismo. Así es. Y para la elección es fundamental un fiscal que tenga el pleno respaldo del Congreso, de los partidos, ¿no? Yo creo que la clave es lo que dijiste, es muy importante. Su legitimidad será directamente proporcional a la capacidad y margen de maniobra que tenga para actuar directamente. Si lo pones con correas de transmisión, evidentemente puede cometer ese sesgo, que fue lo que entorpeció el trabajo del fiscal especializado en delitos electorales. Creo que si llega con la mayor legitimidad, va a poder actuar con imparcialidad, sin miramientos, y se van a andar con más cuidado todos los partidos que, por cierto, ellos mismos eligieron. Sí, yo creo que tendrá que darse un castigo ejemplar para que sirva de lección para todos, ¿no? Es el mismo tema que hemos tratado en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, en los temas de corrupción. En cuanto des el ejemplo, el efecto de demostración en ese sentido virtuoso se dará en que ya la pensarás dos veces. Lo puedes seguir intentando, lo puedes seguir haciendo, pero esta vez sí te va a costar algo más que un simple pase de barandilla o un proceso que se pierde en el marasmo de la burocracia, aunque sí ha habido denuncias y sí ha habido actuaciones en la estadística de la FEPADE, pero el tema es llegar a los puntos neurálgicos en una elección tan competitiva y tan complicada que todo indica se viene el año que entra. Sí, porque las autoridades electorales pues van contracorriente, ¿no? Hay todo un escepticismo, descrédito de las instituciones, así es, del árbitro, ¿no? Por si al árbitro siempre se le pega en todos los ámbitos, ¿no? Pero la cuestión electoral es muy crítico, que ya desde ahora otra vez está el lenguaje del fraude, de la imposición, ¿no? O sea, parece la historia del nunca acabar, Mario. Pero mira, yo creo que precisamente por lo que dices, es importante la figura del fiscal, independientemente de la actuación organizacional y la cuestión jurisdiccional que tiene respectivamente el INE y el TRIFE. Creo que en el caso de la FEPADE es muy importante que el fiscal electoral tenga esa imparcialidad, una actuación impecable, tanto en lo personal, alejado del reflector, e institucional, siempre pegado al debido proceso. Mientras se mueven esos márgenes, no va a tener pierde, pese a los arreglos políticos, al descrédito que se haga en las instituciones electorales, pese a la no gravedad que hay en la tipificación de los delitos electorales, pese a los elementos en contra, su mera actuación pulcra en lo personal y debida en los expedientes,
le van a dar un margen de maniobra muy importante para poder ir tras los delitos electorales. Pues Mario, solo resta desearte la mejor de las suertes. Te agradezco mucho, Enrique, como Ojalá siempre. llegue gente así a la fiscalía. Te agradezco mucho. Necesitamos un perfil así como el tuyo, Te agradezco, Enrique. que tiene experiencia política, experiencia en el ámbito público, ¿no? Y que lleva ¿cuántos años en esto, Mario? Bueno, pues ya, pues quizá desde los 22, 23 años, ¿no? Entonces ya no digamos fechas, ya. Ya no digamos fechas, Que ya quede, que quede a la quede imaginación. en la imaginación. Ahora solo nos resta ver una encuesta, si podemos ver unas imágenes. Esta encuesta nos permite ver cómo está el descrédito de las instituciones, ¿no? Veamos aquí, Sí, claro. es una encuesta del Reforma sobre la impopularidad del presidente. Ah, no, esta no es, dice, no era esta. Este arranca el último año con leve mejoría. Ah, sí, está bien. Sí. Es sobre el gobierno de Peña Nieto, que podemos ver cómo ha ido subiendo entre la ciudadanía, ha ido subiendo. Ha mejorado. Ha sí, mejorado, claro. llegó a estar en 12, ahora estamos en 25, y sin embargo, pues es un nivel de popularidad muy bajo del presidente. Aún así, pero ha mejorado, ¿no? Sí, quizás se deba a lo de la reconstrucción, a las cuestiones Quizá del la sismo. actuación que hubo tras el sismo, que yo creo que el gobierno sí actuó puntualmente, a diferencia de lo que pasó en los 80s, que pues, el gobierno se perdió por un rato y fue cuando la sociedad civil hizo su gran aparición estelar en el ámbito de lo público. Creo que ahora el gobierno y sobre todo las Fuerzas Armadas pudieron actuar con puntualidad. Luego, si podemos ver la siguiente imagen, tenemos aquí sobre la cuestión de la problemática. ¿Cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día? A los ciudadanos dicen que la inseguridad y los líderes, que no quedan bien claro quién sean esos líderes, es la corrupción. Así es. Llama la atención. Ambas están concatenadas, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, llama la atención que a nadie le preocupa estas cuestiones electorales. O sea, como que si hay fraude, si hay delitos, como que no interesan tanto. O sea, evidentemente la gente está más preocupada por sus propiedades, por su Por el vida. ingreso, por llevar comida a la mesa. Exacto, por su vida misma, que es normal, ¿verdad? Así es, por su seguridad. Y los líderes que yo quiero pensar que son ya intelectuales. Círculos rojos, ¿no? Exacto, evidentemente la corrupción. Pero aquí me llama la atención más no tanto lo que dicen, que es evidente que la inseguridad y la corrupción son, Sí. son temas muy graves. Pero ¿por qué a la gente no le interesa lo electoral, Mario? ¿Por qué a nadie le importa si hay incertidumbre electoral? En fin. Yo creo que hay algo muy importante que has de decir y está íntimamente relacionado con el estudio de las elecciones y de la abstención sobre todo, tema en el cual también me ha tocado participar. Simplemente porque la gente cree que su voto no sirve para nada. Recordemos que, por ejemplo, el Latinobarómetro indica que la gente está muy decepcionada de la democracia en América Latina y yo sí creo que la gente saca su credencial de elector porque es multitrámite, te sirve para una serie de trámites múltiples, pero la gente, y lo dicen los índices de abstención, casi del 50-52%, la gente cree que su voto no sirve para nada, no sirve para cambiar. Evidentemente lo que puede provocar ese cambio es el votar. Pero mira, más allá de eso, acuérdate lo que un estudio de Vancomer señaló, Sí. de que les preocupan más las elecciones que el Tratado de Libre Comercio. Así es. Entonces no solo es la cuestión del voto, la democracia, sino de todo lo que es el contexto y las circunstancias. Así es. De que la gente se debe de preocupar por lo electoral, porque puede generar una serie de conflictos e incertidumbres que pueden afectar a la economía, al tipo de cambio, a la estabilidad social, ¿o no? Sí, y sobre todo yo creo que también la gente no ve una mejora tras votar. Y además, pues la falta de credibilidad que tienen los políticos y el desprestigio de la política. Pero me refiero al proceso mismo, o sea, Así es. antes de llegar al voto en sí mismo, pueden pasar muchas cosas que la gente se debe de preocupar. Así es, así es. Y No es su prioridad votar, no es la prioridad. No, pero digamos, más allá de que sea votar o no, lo que puede suceder en el camino, muchas situaciones que pueden afectar a la economía o a la estabilidad social. Así es. O sea, imagínate que la violencia llegara al proceso electoral, o si empiezan a haber muerte de candidatos, pues eso impacta
Lo que pasa es que ya ha habido muertes de candidatos y de presidentes municipales, de autoridades electas. Exacto. Todo eso impacta en la cuestión económica. Sin duda. En la cuestión social. Sí, pero yo creo que esto ya lo estamos viendo en un sentido de un análisis integral. Yo creo que la gente en el día a día ve los eventos desde una perspectiva quizá más aislada. Yo creo que la gente, pues yo creo que la gente se ha vuelto indiferente ante lo que pasa por tan recurrentes hechos de violencia, de corrupción, de impunidad. Entonces la gente le resta importancia porque piensa no hay manera de cambiarlo. Y eso se traduce, insisto, en la no participación en los comicios. Pero digamos también, si la gente si no se involucra, si no participa, si está esperando que los partidos hagan las cosas, pues también se propicia para que haya delitos electorales. Bueno, pues lo que pasa es que también debemos hacer honor a la verdad en algo. Antes la gente veía el ratón loco, el carrusel, todas esas operaciones con nombres tan folclóricos, ¿no? Y ahora ya la gente es más susceptible de denunciar o de no permitir ese tipo de delitos tradicionales. Pero insisto, los delitos electorales más graves son cosas que la gente no percibe en la inmediatez. O puede haber ya algo de alta escuela como los delitos cibernéticos. Los ciberdelitos, claro, que también es una cosa que toco en mi ensayo. El uso de las tecnologías, eso también debe de aparejarse con la investigación criminal en términos de la FEPADE y de los delitos electorales. Tienes que actualizar la tecnología. Por ejemplo, si tú usas una red social para quizá encubiertamente promocionar a un candidato o partido, puede no ser un delito, pero si llamas a la violencia o llamas a decir en esa casilla tal, no vamos a permitir que se instale, o fulanito tal por cual estás incitando a la violencia contra un candidato, entonces sí podría ser susceptible de un delito, pero hay que actualizar el marco legal, hay que darle más elementos. Y por supuesto, mi propuesta también fue que la Policía Ministerial Federal, encargada de los delitos electorales, debe tener mayor capacitación, actualización, y los MPs federales para los delitos electorales deben de tener mayores elementos de investigación criminal para poder detectar los delitos. Acuérdense que el tema importante de la investigación criminal es la detección de los delitos. ¿Cómo detectas la conducta? No solamente es encuadrarla en términos del proceso, sino en términos de la investigación criminal, ¿cómo la detectas? Muy bien, amigos, pues como pueden ver hay muchos temas que están pendientes y pues agradecemos mucho aquí a Mario Velasco. Gracias, Enrique. Que estuvo con nosotros. Gracias. Y los invitamos el próximo miércoles para analizar otro tema de gran interés. Hasta la próxima.